Dios es bueno. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Pero díselo de verdad con ánimo. Venimos estudiando 7 semanas, tuvimos las 7 semanas de pacto, después la celebración en el teatro, que fue una bendición, amén. Y entramos en las 7 semanas de plenitud y conocimiento, amén. Y el día de hoy, que es la segunda semana, nos toca la doctrina de la salvación, una verdad muy fundamental para nosotros como hijos de Dios. Y quizás tú estás llegando por primera vez, o tienes poco tiempo asistiendo a la iglesia, pero necesitamos todos manejar esta palabra. Y hasta quizás personas de años en el Evangelio necesitan reevangelizarse con la Escritura, con la verdad, porque muchas veces estamos llenos de tradiciones, de mandamientos de hombres, y sin darnos cuenta, no estamos viviendo la vida de plenitud en Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hoy entramos en la segunda semana de conocimiento y plenitud. La semana pasada vimos acerca de la autoridad espiritual y hoy estaremos con la doctrina de la salvación. Vamos a ver qué dice Juan 8:32. Un versículo muy conocido. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra nos liberta? Amén. Que cuando tenemos conocimiento y revelación de la Escritura, somos libres. Amén. Amén. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y decir, Señor, me declaro libre por la sangre de Cristo, de todo espíritu de religiosidad en mi mente, en mi corazón. Y declaro que la sangre de Jesucristo nos liberta a través de la palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aplaude al Señor si tú crees eso. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Somos libres de toda religiosidad, de toda serpiente blanca, de todo aquello que nos quiera apartar de la voluntad y del propósito de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra nos dice que son salvos es por la gracia de Dios, por la salvación de Jesucristo. Cuando está hablando de las obras, está hablando de la ley mosaica. Antiguamente la ley decía que el que haga estas cosas vivirá por esa, pero ahora es por gracia. Dilo conmigo, es por gracia. Antes había que cumplir una serie de ritos en la antigüedad. Cuando Dios le da los mandamientos y la ley a Moisés, había una cantidad de mandamientos que ciertamente estaban allí. Dios los pedía que se cumpliesen, pero ninguno podía cumplirla. Hasta la persona más que consagrada, que buscara más a Dios, o sea, ningún ser humano en sus fuerzas puede cumplir la ley. Por eso el Señor mandó a Cristo Jesús, amén, para perdonarnos, para limpiarnos y enseñarnos que solo es por su gracia, amén. En la ley las personas guardaban el sábado obligatoriamente. Ese era el sello de ese pacto. Pero el sello del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Amén. Gracias por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí vemos que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, el sello, así como en la ley el sello era el guardar el sábado, ¿verdad? Ellos tenían parte del rito que cumplían era guardar el día sábado. Pero dice Efesios que somos sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. En un tiempo teníamos la ley, pero viene Cristo y abroga la ley. De hecho, en Juan 1:29, Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo fue bautizado, dice el profeta Juan el Bautista, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ahí estaba declarando la misión de Cristo en la tierra. Amén. Perdonar nuestros pecados, salvarnos por su gracia. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos están agradecidos por Él dar su vida con nosotros? Juan declaró: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué decía el Cordero de Dios? Porque en la antigüedad sacrificaban corderos los sacerdotes para santificar al pueblo, no sin sangre, la cual tenía que ofrecer por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y una vez al año entraba al lugar santísimo y allí presentaba su ofrenda por todos los pecados del pueblo de Israel. O sea, habían ritos que eran diarios, pero el rito máximo era cuando entraba una vez al año el sumo sacerdote, que es el jefe de los sacerdotes, y entraba al lugar santísimo. O sea, era imagínense una carpa grande, ¿verdad? Tenía 3 habitaciones. Uno era el patio, otro era el lugar santo, donde habían varios utensilios, y el lugar santísimo, donde habitaba el arca del pacto. Ahí era donde él entraba una sola vez a presentar la ofrenda y a orar por el pecado del pueblo. Y ahí había redención, había perdón por la sangre del Cordero. Pero cuando Cristo viene en la cruz, viene y muere en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, porque entre una habitación y otra, que era el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo que separaba y que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Cristo vamos a ver en Mateo 27, 50 y 51, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, cuando Cristo muere, entrega el Espíritu, dice que hubo un terremoto y se abrió. ¿Cuántos han visto la película La Pasión? Pero si no la han visto, vean, es bastante fuerte, pero es la que más se asemeja a lo que dice Isaías 53, el sacrificio de Cristo. Y se rompió el velo, esa tela se rompió, ¡guau! Y eso representaba que ya no había más sacrificios de ovejas, de cordero, sino el Cordero perfecto que es Jesucristo. Una vez y para siempre entró al lugar santísimo y nos dio libertad. Aleluya. Aleluya. En Hebreos 10:19, el apóstol Pablo me explica más. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí vemos la riqueza que hay. No está hablando por las obras, porque te portaste bien, porque eres mejor que el otro. No, es por la sangre de Jesucristo. Ningún ser humano se puede justificar a sí mismo, solo por la sangre de Cristo, por su gracia, por su misericordia. Amén. Y en el versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, se rompió el velo. ¡Wow! O sea, Cristo padeció en su cuerpo el sufrimiento, ¿verdad? Entregó su vida. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que nos acerquemos con corazón sincero. Cuando venimos a la presencia del Señor, tenemos que venir a través de la sangre de Cristo, no de nuestra fuerza, no diciendo: Señor, yo soy esto,
perfecta, soy esto y nuestros méritos, o soy muy preparado, muy inteligente. No, 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 es por la sangre de Cristo que podemos entrar ante su presencia. Amén. No por nuestras obras, no por nuestros talentos, es por su gracia. Aleluya. Y muchas veces hay personas que están en la iglesia, que tienen años escuchando la palabra y viven con una constante condenación, con una constante tristeza, porque no se les ha revelado esta palabra. No quiere decir que nosotros vamos a tener licencia para pecar, para hacer y deshacer, no, sino que cuando tenemos conocimiento y revelación de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y venimos a su presencia, entramos con libertad, amén, y a través de su sangre, pues dice que nos acerquemos con corazón sincero. A Dios no le podemos esconder nada, pero cuando venimos con libertad, con un corazón rendido, hallamos misericordia. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces, si usted está en Cristo, no hay condenación para ninguno de nosotros. Hay una segunda parte en ese versículo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la ley, en el texto original, textus receptus, en el griego, no sale esa segunda parte que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el traductor, el escritor que tradujo, le añadió una coletilla, pero realmente si usted lo busca en el griego, usted va a encontrar que para los que están en Cristo no hay condenación. Ahí, porque ahí nuevamente te está poniendo la ley. Y entonces, bueno, uno dice, somos salvos por gracia, pero entonces después nos pone un poco de mandamiento y entonces, ¿somos salvos por gracia o no? Se contradice, ¿verdad? Entonces, es a través de la gracia en Cristo Jesús, amén, a través de su sangre. Aplaude al Señor. Aleluya. El religioso es terrible cuando se levanta un espíritu religioso en la iglesia que muchas veces nos quiere imponer cargas. Y el Señor Jesús era muy fuerte, muy directo con los fariseos, porque eran hombres vestidos de piedad, con unas batolas largas, orando en las esquinas, y yo soy más santo que todo el mundo, con una apariencia de piedad. Hermano, yo he vivido eso. Yo nací en el Evangelio y he visto, y parte de mi crianza fue así, la imposición de no te pongas, no te pintes, no uses pantalón, no te cortes el cabello, imposiciones de hombre. No, esa hermana está descarriada porque se cortó el pelo, está apartada, y entonces todo se juzgaba por lo externo. Todavía se juzga en muchos sitios, pero aquí somos libres en Cristo, amén. Y entonces yo he conocido lo que es libertad en Cristo, y no quiere decir que es oportunidad para el libertinaje, como mucha gente lo agarra, porque también he visto otros. Me daba tanta risa, una oportunidad, una hermana que ella usaba su falda, porque en esa época era muy común, la mayoría de las iglesias eran bastante conservadoras, la falda y la broma. Entonces la hermana después en la iglesia se empezaron a liberar un poco donde ella asistía, pero entonces después se pasaba, usaba unos pantalones que y ella tenía un cuerpo así. Y la gente también abusa, pero en Cristo tenemos que tener equilibrio, guianza, dirección, amén. Sobre todo las mujeres, yo creo que los hombres en esa parte están tranquilos, ¿verdad? ¿Qué dicen las mujeres? Entonces el religioso viene a ponerte leyes, normas, mandamientos, pero no, ese no es el Evangelio. El Evangelio es vivir conforme a la palabra, amén. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, mi hermano, nos produce continua limpieza, amén. Nosotros somos hijos de Dios al recibirle, al creer en Él, somos hijos de Dios, como dice la palabra, que lo que confiesa en su nombre y crea en su corazón
son llamados hijos de Dios. Amén. Una de las armas del enemigo se llama la condenación. En el mundo espiritual opera un espíritu llamado dragón que opera en condenación. Y este atacó a Cristo en Getsemaní hasta que dijo, basta ya. Y allí Cristo lo venció. Fue cuando Él se entregó en la cruz por nosotros. En Apocalipsis 12, del 9 al 11, hace énfasis de este espíritu que muchas veces nos ataca, a todos nos ha atacado, que es cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error. Muchas veces nos sentimos mal y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y tratamos de enmendar nuestro error, pero sigue esa culpa en nuestro corazón, sigue allí esa condenación. Pero ahí te tengo una medicina. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo, cuando uno falla, cuando uno se equivoca, él va a acusarnos delante de Dios, vaya, y nos pone esa condenación: viste, hiciste esto, y ahora, y ya nada va a ser igual, ya te vas al infierno, Dios no te perdona. O sea, pero que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor y declarar la sangre de Cristo, como dice el versículo 11. Y ellos me han vencido por sus obras, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Por la sangre de Cristo vencemos toda condenación, vencemos todo dragón. Si te has sentido lleno de condenación, de culpa, ve a la sangre de Cristo. Levanta tu mano y aplico la sangre de Cristo sobre mi vida. La sangre de Cristo, declaro, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y soy libre de toda condenación en el nombre de Jesús. Y mi hermano, cuando venga ese espíritu a atacarte, ahí tienes el antídoto. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando se va la condenación, viene la salvación. El mundo vive en condenación, pero nosotros somos nueva criatura. Amén. Amén. Y le hemos vencido por la sangre de Cristo, no por nuestra fuerza, no por nuestras obras, no por nuestra sabiduría, por la sangre de Cristo. Vamos a ver en Romanos 3:10. Hay gente que se vuelve juez de otros. A veces, cuando, y lo que les he dicho, ese espíritu se ha vuelto, persigue mucho, sobre todo cuando uno está haciendo la obra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Predicando el evangelio del reino, sanando enfermos, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos. O sea, estaba haciendo la obra del reino de Dios. Y venían los fariseos a decirle: bueno, ¿por qué sanaste a ese ciego un sábado? Porque sanaste al leproso. O sea, todo el tiempo estaba. Y así mismo es. Yo creo que si yo pregunto ¿a cuántos de los que fueron haciendo la obra, predicando, no le ha venido un religioso a decir algo? Ay, llenaron el teatro, pero no, todos esos no están bien con Dios y ese tipo de cosas dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque te están viendo por las obras. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. Quizás uno agarra los 10 mandamientos y puede que de los 10 cumpla 3 bien, pero quizás habrá otro que cumpla 9, pero siempre va a haber algo donde fallamos. Quizás el que se viste como un santo, a lo mejor tiene rencor y odio en su corazón, que igual es pecado. Entonces, cuando vemos, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Por eso dice: no hay justo ni a uno. O sea, nadie puede decir: no, yo soy santo, yo soy justo. No, el único santo es justo, y justo es Cristo, que por su misericordia somos llamados sus hijos. Amén.
su sacrificio enorme que hizo el Padre al dar su Hijo unigénito y Cristo al entregar su vida por nosotros. Amén. Entonces, cuando quiera venir ese espíritu a condenarte, mi hermano, mi hermana, a través del enemigo en la mente, bueno, Apocalipsis 12:10, la sangre de Cristo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y cuando venga una persona también religiosa a atacarte, yo creo que es mejor bendecirlo, Dios te bendiga, y no darle lugar para que no te confunda, para que no llene tu mente de confusión y te haga errar, porque ese tipo de personas lo que hace es apartarnos de servir a Dios, llenarnos de tanta condenación, de tanta ley, que nos desenfocan del propósito del Señor. Ahí dice que no hay justo ni a uno. Por eso vemos a Moisés, que agarró una rabia y quebró las tablas de la ley. Cometió errores. Se casó con la cusita, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Cometió errores como humano, ¿verdad? Abraham mintió. Imagino que Sara era mi Venezuela, no sé, mi universo. Porque donde llegaba, decían, ¿y qué eres mi hermana? Porque si no me van a matar para quedarse contigo. Era mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia de Abraham? Que era el padre de la fe. ¿Y qué dice de Moisés? Que era fiel en la casa del Señor. Cuando vimos el tema de la autoridad espiritual, ¿verdad? Entonces, a veces queremos estar midiendo quién es el que pecó, el que hizo esto, el que hizo lo otro. ¿Qué dice la palabra? Que si vemos que un hermano falla, ustedes que son espirituales, restáurele, oren por ese hermano, levántenlo. Amén. Pero no que andemos como jueces atacando a las personas, así como cazando quien se equivocó. La sangre de Cristo nos cubre. Amén. Señor nos libre. El hombre no pudo guardar la ley. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Está rebotando un poquito el micrófono. Vamos a ver en Juan 2, 1 al 11. Entonces, cuando te quieran poner la gente a decir esto, lo otro, tienes que guardar 20 mandamientos, si no, no vas para el cielo. No, dile, no es por ley, es por gracia. Amén. Por la gracia del Señor, por su misericordia. Y el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Amén. Aleluya. Pero una de las cosas que es bastante compleja y que la gente discute mucho es, y yo creo que el Señor hizo esto para derribar muchos argumentos. En Juan 2 vemos que Jesús fue a unas bodas, y en las bodas dice que en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Vamos a leer el 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dije. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era como el catador allí del vino, el que verificaba, el jefe de allí de los que despachaban. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces la religión dice: no, es malo tomar un vino. ¿Usted cree que es malo? Nadie dice nada. Si fuese malo, yo creo que el Señor no multiplica, no hace ese milagro, y fue el primero. Él dice que en las bodas
las bodas de Israel eran de 7 días, o sea, no es como las de ahorita que son de 6, 7 horas. Sí, una boda, matrimonio, allá no, eso era todo 7 días. Y entonces me imagino que ya se había acabado el vino y el Señor hizo el milagro. Y entonces el religioso te dice, no, si te tomas un vino te vas para el infierno. Y a Jesús dice que en el 11, Mateo 11:18, vemos el otro extremo. Lo que decían de Juan y lo que decían de Cristo. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. O sea, los fariseos siempre van a buscar, los religiosos siempre van a buscar atacar, a verte la falla, a verte esto, lo otro. Y dicen, Juan no era nazareo y uno de los votos del nazareo era que no se cortaba el pelo y no tomaban fruto de la vid, no tomaban vino. Y entonces, de hecho, dice que comían miel silvestre y la langosta. La langosta, así grandote como los saltamontes, pero gigantes, eso se lo comían. No pensaba que era otra cosa y si era eso. Entonces, y él le decía, Juan está endemoniado. Y entonces el 19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cristo no se aferró a la religión. La religión te va a decir, camina así, vístete así, come así, no tomes esto, no comas lo otro. O sea, es un mandamiento, puros mandamientos de hombre. Y tan terrible es así. En estos días estábamos en un restaurante y llegó un señor, su esposa es cristiana, de toda la vida, sus hijos son cristianos. Yo lo conocí ese día, amigo de unos pastores, y coincidimos y nos saludamos, y entonces el viejito decía, no, y lo estaban convidando a la iglesia, y dije, vaya el domingo, hasta yo le dije, vaya a la iglesia. Entonces dice, no, es que yo soy muy tremendo. No, es que yo soy, o sea, él siempre, la gente cuando tú lo invitas muchas veces dice, no, pero es que el Señor sabe que yo me gusta fumar. A mí me gusta rumbear, a mí me gusta hacer muchas cosas, entonces esperas estar perfecto para buscar a Dios. Pero lo que más me dio risa del Señor era que decía, ay no, yo pensé que ustedes eran de esas patas pelúas. Ay, no. O sea, ve los argumentos. Entonces cuando tú le dices que eres cristiano evangélico a cualquier persona, casi que como si usted visto un fantasma, porque tiene un estereotipo en la cabeza de que la faldota, las patas peludas. Y me dio demasiado risa, un señor viejito, patas peludas. Yo creía que ustedes eran de las patas peludas, güey, colombiano. Ay, no. Entonces, somos libres en Cristo, amén. Imagina, como dice el apóstol, mi esposa se da esas patas peludas y bicho, ¿sabes? Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Cristo no se aferró a la religión. Y vemos en Colosenses 2:16, el apóstol Pablo. Dígame, el apóstol Pablo era un hombre fariseo de fariseos. Fue formado en la ley desde que nació. Y se le revela esta escritura. Se le revela la gracia. Y en Colosenses dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso eran ritos que cumplían los israelitas. Tal fiesta en tal día, todas las celebran. Y el Señor no permitió que ese templo se reedifique porque si no ya estuvieran haciendo sacrificio de ovejas. Pero ya Cristo vino. Hay un propósito específico con Israel. Entonces, que si comiste cochino, que si comiste morcilla, que si te tomaste un vino, todo eso es malo, todo es pecado, todo es... Pero nosotros estamos en la gracia, no estamos en la ley. Cristo ya abolió la ley. Entonces nosotros somos salvos por gracia. Una persona que continuamente te está diciendo, no, que tienes que cumplir esto y lo otro, le hace falta la doctrina de la salvación. Y esta palabra es para ti, amén, para que cuando venga el enemigo a confundirte, no, la gracia de Dios, la sangre de Cristo,
Soy salvo por la gracia de Cristo. Y para terminar, en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Te invito a que estés de pie, mi hermano, hermana. Nadie va a ser justificado por sus obras, porque si hice esto, que si hice lo otro, que no, es por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, abrázate de esta palabra, abrázate de la gracia del Señor. Otra de las cosas que decía, bueno, el pantalón, hay un versículo que dice, no, en Deuteronomio, que no usará la mujer ropa de hombre ni hombre ropa de mujer, y en ese tiempo usaban la pura túnica. Entonces ahora dicen, es que no pueden usar pantalón, pero bueno, y en Escocia usan la falda, escocés. Entonces, muchas cosas son culturales. Entonces queremos llevar la salvación a la cultura, o sea, pretender que vamos a ser salvos por nuestra forma externa, y es a través de la sangre de Cristo. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos abrace con su gracia. Si has sentido condenación, si has sentido que esta palabra ha llegado a tu espíritu, te invito a que pases acá y vamos a estar orando al Señor, pidiéndole que su gracia nos arrope, que su sangre preciosa, dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Y no quiere decir, como dije al principio, que tenemos licencia para pecar, para hacer lo malo, no, sino que cuando tenemos una identidad de hijo, podemos entender que es por su gracia, por su sangre. Aleluya, Señor, te adoramos, te damos gracias por tu sangre preciosa que nos limpia. Dile, Señor, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Que tu gracia, Señor, en esta mañana arrope mi vida, arrope mi familia, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias. Levanta tu mano y dice, Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque es tu sangre que me limpia, tu sangre que me redime. Gracias, Señor, porque no es por mis obras, Señor, no porque yo sea muy buena, porque sepa mucha Biblia, no, es por tu sangre preciosa que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, Señor. Vamos a decirle que toda mi vida, toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida ha sido tan fiel, que cantar en mi aliento.
mucho respeto, que pasen acá al frente. Vamos a orar por ustedes. ¿Quién más allá atrás? ¿Quién más nos visita por primera vez? Bienvenida, Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Hay más personas allá atrás? Hola, bienvenida. ¿Hay más o no? Bueno, como hemos escuchado en esta mañana, que Cristo murió por nosotros en la cruz hace más de 2000 años para perdonar nuestros pecados. Todos somos pecadores, pero todo aquel que le recibe, le confiesa con su corazón y cree, es salvo. Yo les invito con mucho respeto a que hagamos una oración y el pueblo nos acompañe y le pidamos que venga a morar en nuestra vida. Ven, repitan con mucho respeto conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti a través de la sangre de Cristo y te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis fallas. Pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor, porque soy tu hija, soy tu hijo. Gracias porque me compraste con la sangre de Cristo. Gracias, mi Dios, porque a partir de hoy no vivo en condenación, sino en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, presento cada una de nuestras vidas delante de ti. Oro para que los cubras, te guarde, los selles con tu Espíritu Santo, que les libres de todo mal, Señor, que conceda las peticiones de su corazón, que cada batalla, que cada situación que estén atravesando, la respuesta venga del cielo, venga de arriba, en el nombre de Jesús de Nazaret, que al llegar a sus hogares vean la respuesta tuya, Señor, para que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Los pastores, saluden acá. Vamos a dar un aplauso a estas personas.